entendiendo algunas cosas, y mi deseo es estudiar acerca de diferentes cosas que el Señor pone en mi corazón, y de pronto llegó a mi vida un pensamiento acerca de la palabra con respecto a los números, a la numerología. La Biblia le llama la gematría bíblica, así se llama, ¿verdad? La gematría bíblica no es otra cosa más, hermano, que digamos, la cuantificación de las palabras que la Biblia expresa. Usted sabe que la palabra del Señor está escrita principalmente en hebreo, griego y arameo, amén. Y entonces, hermano, la palabra del Señor nos deja ver a nosotros, y usted puede investigar esto en el internet o donde usted bien le parezca, y se va a dar cuenta que, por ejemplo, nuestros idiomas utilizan de manera separada digamos, los números y las letras, ¿verdad? Nosotros utilizamos números y letras. Incluso de alguna manera están unidas, tienen un pequeño link nada más, pero ahí sí que digamos, a conveniencia cuando usted usa el teléfono, ¿verdad? Se da cuenta que ahora ponen un 1-800 y la palabra, ¿verdad? La palabra pague, por ejemplo. Entonces usted solo tiene que ir y ver en su teléfono que ahí tiene la P en un número, la G en otro número, y la U en otro número, y la palabra E o la E en otro número. Y entonces esos son los números que usted tiene que marcar. Sin embargo, el idioma griego y el idioma arameo, o hebreo, perdón, son idiomas que no utilizan los números, sino que solamente utilizan letras, pero que las letras sí tienen valores numéricos. Y entonces nosotros nos damos cuenta que cuando la palabra nos habla, no solamente nos está hablando de una manera coloquial o de diálogo, sino que al mismo tiempo nos está enseñando también a través de la numerología, a través de los números. Aunque algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, sencillamente la palabra del Señor sí nos enseña a nosotros, hermano, a contar los días. La Biblia lo dice, ¿verdad? Enséñame a contar mis días con sabiduría. O la Biblia dice también, dame sabiduría de tal manera que sepa yo aprender a contar mis días. Entonces quiere decir que los números, lo que contamos, tiene una importancia relevante, amén. Y entonces, estudiando algunas partes de la palabra con respecto a eso, y viendo alguna información con respecto a eso, vino a mí una revelación, si usted quiere llamarle así, de parte del Señor, ¿verdad? Una luz de parte de Dios que me enseñó algo, y que yo quiero transmitírselo a usted en esta mañana, y que le decía, me fue confirmado por lo que mi esposa decía. Y entonces quiero llevarlo a algunas partes de la palabra que son importantes, porque nosotros, cuando empezamos a formar parte de una familia, cuando empezamos a formar parte de un lugar, entonces vamos a encontrar cosas tan de bendición para nuestras vidas si las aplicamos. Y entonces vamos a entender cómo se mueve el reino de los cielos y cómo nosotros podemos pertenecer al reino de los cielos. Tal vez ahorita no le estoy dejando nada más el panorama un poquitito más gris que otra cosa, pero poco a poco lo vamos a ir observando, amén. Entonces, hermano, yo le titulé a este tema Los nacidos en casa. Y eso es importantísimo. Tal vez ahorita usted no lo ve, pero lo vamos a ir viendo, amén. Entonces, le titulé Los nacidos en casa porque a partir de Génesis 14:14, y es a donde quiero que tengamos referencias. Si usted busca, por favor, ahí en su Biblia, si alguien no trajo Biblia, háganoslo saber. Me parece que hay unas Biblias por allá atrás que les podemos prestar para que usted pueda llevar la lectura de la palabra. Le agradecería con todo mi corazón, y perdone, hemos dispuesto tal vez una parte de una norma o de una característica
dentro de la iglesia, y es: no use su celular, por favor. Si tiene la Biblia en su celular, no lo use. Mejor permítanos darle una Biblia porque a veces en anteriores ocasiones se dio la situación de que algunas personas utilizaban su celular y pues tenían ahí sí que el gusanito, ¿verdad? La espinita ahí de poder enviar mensajes, ¿verdad?, a alguien, y empezar entonces a chatear. Y yo creo que eso es una falta de respeto para la persona que está junto y para quien estamos predicando. Amén. Entonces, por favor, si usted no tiene Biblia, solamente pida. Amén. Ahí le van a hacer llegar, pero no utilice su teléfono celular. Si tiene computadora o una iPad, es diferente. Amén. Dice Génesis 14:14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Algunas versiones dicen que su hermano, otras dicen que su sobrino era Lot. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa. Digan conmigo: nacidos en casa. ¿Cuántos eran? 318. Y los siguió hasta Dan. Me recuerdo que en algunas semanas atrás estuvimos hablando acerca precisamente de esta batalla. Cuando usted lee el contexto se va a dar cuenta que es Abraham tomando a sus siervos, van a la batalla contra Kedorlaomer y algunos otros reyes que se habían confabulado, y sencillamente, hermano, los vencen. Pero usted se puede imaginar, no sé cuánta cantidad realmente pudieron haber habido en ese momento, que eran 4 reinos, 4 reyes con sus ejércitos cada uno, pero supongamos que cada uno de ellos haya tenido unas 2000 personas, por decir un número nada más. Estamos hablando de 8000 personas o de 8000 soldados que estaban combatiendo, hermano, en ese momento, y que se llevan cautivo a Lot juntamente con todas las cosas que habían tomado. Y de pronto, hermano, le dicen a Abraham, estos Kedorlaomer y sus secuaces, o los que están con él, tomaron a tu sobrino Lot y se lo llevaron. Y entonces, hermano, viene Abraham y dice la Biblia que tomó entonces a ellos, de los que estaban en su casa, y tomó a 318. Y eso es, digamos, un número quizá que uno dice: pero ¿cómo pudieron haber derrotado 318 a... Ya le pusimos a un número, ¿verdad?, de 8000. Eso no lo dice la Biblia, eso lo estoy nada más poniendo como un ejemplo. ¿Cómo le pudieron haber hecho? Porque, hermano, perdóneme, pero 318 contra 8000, porque los otros 8000 que le pusimos un número, los que hayan sido, no eran gente que salió a la batalla nada más así por así. Era un ejército que estaba formado. Si estaba hecho un ejército, quiere decir que habían pasado disciplinas, que sabían utilizar armas y etcétera. Y que de hecho los que salieron, y cuando uno lo ve aquí así nada más, cuando dice que los armó a sus criados, imagina usted a criados armados. ¿A qué se dedicaban los criados? ¿Ah? Bueno, pues a diferentes servicios, pero por ejemplo, digamos, a llevar aguas, a abrir pozos, a sembrar la tierra y etcétera. Eso es lo que aparentemente nosotros vemos dentro de la Escritura, si solo lo leemos así. Pero cuando empezamos a acercarle un poco el zoom o la lupa a esto, nos vamos a dar cuenta de que la palabra nos habla de algo extraordinario. Entonces, mire pues, dice que Abraham, en ese momento no era Abraham, era Abraham, tomó y los armó. Eso es lo primero que dice, que los armó a estos criados. Dice que los que eran nacidos en casa, dice que eran 318, y que los siguió hasta Dan, es decir, los persiguieron, ¿verdad? Entonces,
quiero con usted investigar algunas cosas con respecto a este pasaje y luego vamos a ir añadiéndole más y más para que veamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, lo primero que dice es que fueran nacidos en casa. Cuando habla que eran nacidos en casa, la palabra casa ahí es una palabra que es bayit. La palabra bayit tiene un sinnúmero de significados o de acotaciones, pero la principal o digamos la que más marca la Biblia como bayit es lo que significa familia. Entonces, mire, hermano, aquellos hombres que estaban en ese lugar, que eran nacidos en casa, para ellos no solamente era una casa, no solamente era un lugar de 4 paredes. Alguien comentaba o contaba una anécdota que encuentran a una niña que se le está quemando su casa y dice una de las personas que estaba ahí cercana a la niña, una señora ya grande, le dice: "Ay, hija, lo siento, se te quemó tu hogar". Y le dijo: "No", le dijo, "se me quemó mi casa, porque mi hogar lo representan mis padres y nosotros mis hermanos". Entonces, el asunto está en que cuando la Biblia habla de bayit, no solamente está hablando de una casa de 4 paredes, no está hablando de un edificio propiamente, aunque quiere decir edificio también. Está hablando, hermano, del contenido, de lo que tiene ese edificio ahí adentro. Fíjese que una de las cosas más tremendas que suceden para el hombre es que el hombre fue hecho para no estar solo. Si usted encuentra una persona que le gusta estar solo hermano, y que no le gusta relacionarse y que tiene dificultades para relacionarse, 2 cosas pueden pasar: o tiene un daño muy severo en su vida por causa de lo que le hicieron, o sencillamente tiene un gran demonio metido, porque los demonios sí pueden estar solos. A pesar de eso, llaman a otros para estar. Pero, hermano, una persona, perdóneme, pero la misma Biblia, Dios mismo en Génesis, cuando vio a Adán, hermano, que empezó a ponerle nombre a todos los animales y cada uno tenía su pareja, al final, hermano, no había uno que se pareciera a él. Lo más parecido era el mono. ¿No es cierto? Y entonces Dios vio y dijo: no es bueno. No es bueno. Si Dios dijo que no era bueno, es porque no es bueno. Que el hombre esté solo. Entonces, hermano, y por eso el mismo apóstol Pablo dice: las viudas menores de 60 que se casen. Sí, así dice la Biblia. Porque no es bueno que el hombre esté solo. No puede ser que esté solo, porque uno siempre va a necesitar de una familia. Mire, por ejemplo, voy a tocar un poquitito esto. Quizá es un tema un poco escabroso, pero la situación está en esto. Digamos ponerle un poquito de pausa, por favor.